Capítulo 23. Maldita sea, no corremos bastante. Fósil apareció en el pasillo que llevaba al montacargas en mitad de un torbellino de trozos de cemento y una polvareda repleta de cascotes, como una visión procedente del infierno. Su morro y sus manos estaban completamente rojas, y su cuerpo, de un color blanquecino enfermizo e igualmente cubierto de manchas rojas, llenó todo el pasillo. «¡Cargador!», gritó León sin apartar la vista del inmenso monstruo, que seguía a 30 metros de ellos, lo que no era lo bastante lejos. Desenfundó su hacha y sacó el cargador vacío, sin apenas darse cuenta de que era Claire quien se lo daba, mientras Fósil daba otro paso hacia ellos. David empezó a disparar su M16, con el tableteo del arma resonando por todo el pasillo. Fósil dio otro enorme paso mientras León metía de una palmada el cargador en su sitio. John apareció de repente a su lado, con el cargador de rifle que le había entregado David. Claire se situó al otro lado de David, y todos ellos apuntaron contra la criatura. León centró el punto de mira en el ojo derecho del monstruo y apretó el gatillo. El estampido de su 9 mm se perdió entre el estruendo de la potencia de fuego combinada de todas las armas. Bang 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 bang. Todos los estampidos se fundieron en un único tronar ensordecedor. Fósil inclinó la cabeza hacia un lado, como si sintiera curiosidad, mientras daba otro paso hacia el muro de proyectiles. «¡Retroceded!», gritó David, y León dio un paso atrás, horrorizado ante la falta de heridas visibles en Fósil. Si le estaban haciendo daño, León era incapaz de verlo, pero le tiraban con todo lo que tenían. Intentó acertarle de nuevo en el ojo y oyó que Claire gritaba algo. Se giró lo suficiente para ver de refilón que había sacado una granada y se la entregaba a David. «Vamos, vamos, vamos», gritó David a su vez, y John agarró del brazo a León y tiró de él. Ambos se dieron la vuelta y salieron disparados con Claire a su lado. León rezó para que estuvieran lo bastante lejos para no ser impactados por los fragmentos de metal caliente. Claire siguió corriendo, aterrorizada, pensando que jamás había visto algo como aquello. Una pesadilla pintada de sangre, una sonrisa malvada repleta de dientes afilados, y unas manos con los dedos demasiado largos y también manchados de rojo. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede existir eso? Fuego en el agujero. Aulló David, y Claire pegó un salto para alejarse lo máximo posible, intentando volar, y viendo en ese segundo en el aire el rostro pálido y agotado de Rebecca. La chica estaba recostada sobre la pared trasera, todavía a 30 metros. ¡Bum! Echó realmente a volar, con John a su derecha. Un cuerpo cálido cayó sobre su espalda y todos se estrellaron contra el suelo. Claire intentó aterrizar sobre su hombro, pero en vez de eso lo hizo con todo su peso sobre un brazo. ¡Oh! David se había arrojado sobre ella, ya fuera a propósito o por la onda expansiva, y cuando se incorporó y giró para mirar, vio una expresión de dolor en su rostro. También vio 3 trozos de metal oscuro sobresaliendo de su espalda, clavando el tejido de lana a su piel. Alargó la mano para ayudarlo y se dio cuenta de que el monstruo seguía en pie. Se estaba frotando el pecho y la tripa, en las ennegrecidas manchas producidas por la explosión de la granada de fragmentación. Unos cuantos pedazos de metralla le habían atravesado la piel, pero Claire pensó, aunque era difícil decirlo por el silencio de la criatura, que, por el modo en que daba otro paso adelante, no parecía sentirse amenazada. Abrió la boca, sus tremendas fauces de lagarto, y dejó al descubierto tiras de una carne desconocida colgando entre sus dientes afilados. Dio otro paso adelante en silencio, sonriendo con su sonrisa carnívora, y Claire se imaginó que podía oler la carne ensangrentada en su aliento, de fuese lo que se estuviese pudriendo en sus entrañas. «Espabila». Se puso en pie, haciendo caso omiso del dolor del brazo, y alargó el otro para tomar la mano extendida de David y ayudarlo a incorporarse. En cuanto lo hubo hecho, alzó su 9 mm y empezó a disparar de nuevo, a sabiendas de que no sería suficiente, pero no sabiendo qué otra cosa hacer. Heridas en 4 puntos de la espalda, todas en la parte superior, todas dolorosamente agudas. David dejó escapar el aire entre los dientes, decidió que el dolor era soportable y no pensar más en ello hasta que fuera el momento oportuno.
Aquel monstruo de locura seguía en pie, y puede que hubieran frenado su avance, pero no lo habían detenido, y no tenían nada más potente que utilizar contra él de lo que ya habían usado. A correr, tenemos que echar a correr. Ya estaba abriendo la boca mientras lo pensaba, listo para gritar y hacerse oír por encima de los disparos de John, Leon y Claire, que estaban vaciando los cargadores, aunque los proyectiles eran tan inútiles como la granada. John, lleva a Rebecca. Retroceded, no podemos pararlo. John ya había desaparecido, y Leon y Claire retrocedían de lado, disparando, al igual que él, por si existiera una ínfima posibilidad de herirlo de algún modo, de que alguno de los proyectiles impactara en algún sitio que le hiciera daño. David, podemos pasar por donde las pruebas, es de acero reforzado. Le gritó John. David no tuvo muy claro de lo que estaba hablando, pero entendió las palabras acero reforzado. Probablemente tampoco detendría al mutante, pero era posible que al menos lo retrasara lo bastante como para que se reagruparan y se les ocurriera algún plan. Vamos. Le gritó a su vez David, y el monstruo dio 2, 3 pasos hacia ellos. Al parecer, ya no le interesaba un acercamiento cauteloso. Aquella velocidad, los alcanzaría en escasos segundos. Corred, seguid a John. Dijo con otro grito, y cubrió a Leon y a Claire por un segundo antes de dar la vuelta y echar a correr a su vez. Acero, acero reforzado, un mantra uno que recorrió una y otra vez su mente mientras seguía corriendo. Claire y Leon doblaron la esquina, y vio a John y a Rebecca en el interior de la estancia situada al final del pasillo en cuanto él mismo dobló la esquina. Era la estancia donde el individuo enloquecido había entrado. David, aprieta el botón, cierra la puerta. Le gritó John. David vio los controles, las pequeñas luces que había sobre los grandes botones redondeados, y se dirigió hacia ellos, sin dejar de correr a toda velocidad. Claire y Leon ya estaban dentro. David alargó con rapidez el brazo y apretó con la palma de la mano el botón más grande de la pared, esperando haber escogido el adecuado, y pasó al otro lado, justo un instante antes de que la hoja de metal cortara el aire a su espalda, lo bastante cerca como para que notara el movimiento de bajada en la nuca. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo el pesado cuerpo blanco del híbrido se estrellaba contra la puerta, con su pecho aplastándose contra la gruesa ventana de plexiglas colocada en mitad de la misma. La puerta se estremeció en sus monturas, y David se dio cuenta de que no aguantaría mucho rato. Por favor, aguanta, aunque solo sea un momento. Se giró y vio que Leon estaba junto a la pequeña compuerta situada al otro lado, vio el horror reflejado en su rostro, su cara desprovista de color, su mano temblorosa sobre el tirador de la puerta. Cerrada, dijo, y en el exterior, el monstruo se lanzó de nuevo contra la puerta. Reston oyó el sonido mientras estaba intentando encontrar un modo de subirse a la madriguera de los AF. La jaula estaba a unos 3 metros del suelo, un simple agujero abierto en la pared, y no había ninguna escalera. El árbol más cercano estaba a unos 2 metros por lo menos, así que era imposible, pero el otro único modo de salir de allí era por donde había entrado, y no se atrevía a regresar al pasillo principal. Estaba a punto de decidirse por subir al árbol e intentar saltar cuando unos estruendos se colaron en la estancia procedentes de la fase 2. Reston se acercó hasta la puerta que conectaba la fase 1 con la 2, notando cierta curiosidad a pesar del miedo que también sentía. Las distintas fases estaban prácticamente insonorizadas. Un ruido semejante solo podía proceder de una bomba o de un equipo de demolición. Lo que significa que se trata de una bomba. Al final esos monstruos han colocado explosivos. Reston se quedó esperando al lado de la puerta por un momento, pero no oyó nada más. El dáctilo solitario soltó un grito en algún lugar de la estancia, pero al parecer, se había quedado sin ganas de pelear después de perder a todos sus compañeros. Ni siquiera había intentado atacarle. Explosivos. La fase 2 se encontraba directamente detrás de la sala de control, con una pared de doble grosor entre las dos, lo que significaba que los intrusos habían volado la sala de control, el lugar más importante y el más caro de todo planeta. No podían haber escogido un objetivo mejor. La instalación no servía prácticamente para nada con la sala de control destruida. Pero quizá me han proporcionado otro modo de salir.
Reston no tenía muy claro si aquellos mercenarios bárbaros se habían marchado o no por fin, dejando atrás los restos destrozados de planeta. Pero si lo han hecho. Si lo habían hecho, podría marcharse. Quizás simplemente marcharse y no solo de planeta, sino de White Umbrella. Estaba bastante seguro de que Jackson lo mataría por todo lo que había ocurrido, pero no podría si Reston desaparecía. Unos cuantos miles de dólares para Hawkinson, para que me lleve a un sitio seguro. Podría funcionar si lo organizaba bien, si cambiaba de nombre e identidad y se marchaba lejos, muy lejos. Funcionaría. Asintió para sí mismo y abrió ligeramente la puerta que llevaba a la fase 2 sin saber lo que podría haber, pero aún así fue toda una sorpresa ver los enormes, los tremendos agujeros en dos de las paredes del desierto, y el cemento, la madera y el acero hechos pedazos. Cada boquete tenía como mínimo 3 metros de anchura, y quizás unos 6 de altura. No vio restos de humo por ningún lado, pero se imaginó que los saboteadores habían utilizado algún compuesto explosivo de alta tecnología, alguna clase de material al que la escoria como ellos siempre tenía acceso. Seguía haciendo mucho calor, y las luces le deslumbraban, pero estaba claro que algo había refrescado con la nueva ventilación. Y aunque se quedó escuchando durante un buen rato, no oyó ningún ruido que indicara la presencia de los intrusos. A menos que fuese alguna clase de trampa. Reston sacudió la cabeza, divertido por su propia paranoia. En ese momento, cuando había decidido ser libre, dejando atrás las ruinas de su vida anterior, sentía una especie de júbilo. Una sensación de nuevas posibilidades, incluso de renacimiento. Ellos ya se habían marchado, con su misión cumplida y planeta devastado. Dios mío, han conseguido todo lo que se proponían, ¿verdad? La destrucción era casi total. El enorme agujero estaba casi exactamente donde había estado la pared llena de pantallas. Unos gruesos fragmentos de cristal, algunos trozos de cables y circuitos, un leve olor a ozono, eso era todo lo que quedaba del excelente sistema de vigilancia por vídeo. 4 de las sillas de cuero habían sido arrancadas de sus monturas fijas al suelo, y la mesa de talla y valor únicos había sido partida en 2 y en la pared noroeste de la estancia se abría otro gigantesco agujero rodeado de escombros. Y a través de ese agujero, Reston podía ver el montacargas. El montacargas en funcionamiento, con las luces encendidas, con el ascensor allí mismo. Era una trampa. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero en ese momento oyó un golpeteo lejano, en algún punto más allá del bloque de celdas, y pensó que por fin estaba teniendo suerte. Los empleados ya se habían marchado, así que aquellos ruidos solo podían proceder del equipo de malditos ex agentes de los Stars. Estaban lo bastante lejos como para que él ya estuviera a mitad de camino de la superficie antes de que pudieran regresar. Reston sonrió, sorprendido de que todo acabara de ese modo. Le parecía que era tan anticlímax, algo vulgar. ¿Y me voy a quejar por ello? No, nada de quejas. No mías desde luego. Reston atravesó el agujero, avanzando con cuidado para evitar los fragmentos de cristal. La lucha con los animales comida le había hecho sentirse hambriento de nuevo, le hacía sentir ansia de comer. Que hubiera una pared resistente interponiéndose en el camino de Fósil solo le avivó las ganas de comer, de cumplir su propósito. Siguió machacando el recio obstáculo, sintiendo como la materia se doblaba, se hacía menos rígida y aunque no pasaría mucho tiempo antes de poder llegar a los animales, Fósil olió de repente nueva comida. Del lugar por donde había venido, alimento en terreno abierto y expuesto, sin ningún obstáculo entre ellos y Fósil. Regresaría después de haber comido. Fósil se dio media vuelta y echó a correr, hambriento y con necesidad, decidido a comer antes de que el alimento pudiera marcharse. En cuanto Fósil se dio media vuelta y se marchó a toda velocidad, John empezó a patear la puerta al darse cuenta de que era la única oportunidad que tendrían de escapar. El increíble machaqueo continuado que el monstruo había hecho sufrir a la puerta se lo había puesto fácil, ya que el grueso metal casi se había salido de sus raíles. Claire y León empezaron a patear también la puerta.
En pocos segundos ya habían logrado separar lo bastante la hoja de sus raíles como para que cayera y se estrellara contra el suelo con un resonante estruendo metálico, y un instante después ya estaban corriendo hacia el ascensor. David llevaba a Rebecca, y todos se mantuvieron en silencio. Sabían que Fósil regresaría, todos ellos lo sabían, y que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia si lo hacía. No. 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 Era un hombre el que gritaba, y cuando John dobló la esquina, vio que se trataba de Reston, vio que estaba corriendo por el pasillo, con Fósil acercándosele cada vez más. Siguieron corriendo, y John se preguntó cuánto tardaría el monstruo en comerse por entero a un ser humano. Cuando llegaron al ascensor, saltaron a través de las puertas, y cuando León bajaba la puerta de rejilla oyeron un grito aullante que se elevó de tono hasta convertirse en un chillido inhumano que se interrumpió de repente, cortado por un fuerte crujido chasqueante. El ascensor comenzó a subir.